Entonces, el objetivo de este ejercicio es que podamos realizar el juego del gato utilizando JavaScript. Para eso vamos a necesitar tres cosas. Primero vamos a necesitar el HTML para poder hacer el tablero. Ahí vamos a definir los elementos del tablero y básicamente los casilleros que vamos a ocupar para el juego. Vamos a ocupar CSS para que el tablero no se vea tan feo y que tenga ya algún tipo de interfaz gráfica para poder mostrar lo que son los elementos, la X, los círculos y para poder ir mostrando algunos mensajes en pantalla. Y lo más importante, vamos a ocupar JavaScript para poder hacer todo lo que es la lógica del juego. Vamos a hacer el evento de poder marcar los elementos en el casillero, las X y los círculos, y vamos a hacer lo que es la validación, digamos, del tablero para ver si es que alguien ganó o no. Entonces vamos a partir por lo más básico. Vamos a trabajar con CSS y acá en el CSS vamos a agregar Bootstrap. Ahí agregamos la librería de Bootstrap. Entonces vamos a tener una clase que es normalmente el contenedor. Y acá tenemos que diseñar nuestro tablero. Y el tablero básicamente son 9 casilleros que nosotros vamos a ocupar. Entonces vamos a hacer un div que va a ser una fila. Y dentro de eso vamos a tener columnas. Ya, 9 columnas, o sea, 9 celdas. Ahora esto tiene que ser en grupos de A3. Entonces acá usamos row calls 3. Ya, y ahí está la distribución más básica. 3 para cada lado, 3 para el lado y 3 para abajo. Con eso tenemos ya lo inicial para nuestro tablero. Ahora vamos a irnos a la hoja de estilo y vamos a agregarle algunos elementos. Por ejemplo, vamos a hacer una clase tablero y acá le podemos dar un ancho. Margin auto para que esté centrado los textos y el ancho máximo hace unos 300, unos 30 M. Y ahora a nuestro elemento le vamos a decir que esto va a ser tablero. Entonces ahí tendríamos que tener el tablero ya un poco más chiquitito. Y para cada uno de los elementos que componen el tablero, que son los de acá, también le vamos a dar una clase y esto vamos a decir que es una casilla. Y nuestras casillas la voy a dejar que sea un poco más alta para que queden más o menos cuadradas, de unos 100 píxeles. El texto más largo. El font size más grande. Ya, ahí tenemos eso y lo voy a dejar un poquito más claro.
Entonces ahí tenemos los casilleros. Ahora para identificarlos, y padding. Ya. Todas estas clases son como para darle un poco de interfaz, ¿no? Para que se vea un poco mejor. Le voy a dar un margen. Ya. Este va a ser nuestro tablero. Entonces, tenemos 9 casilleros y cada casillero va a corresponder a una X o a un círculo, y nuestra pega en el fondo es cada vez que hagamos clic a uno de estos elementos, ir marcándolo, ya sea con una X o con un círculo de forma alternada. Yo creo que por ahí tenemos, mientras tanto, con el tablero. De ahí lo podemos mejorar un poco más. Nos vamos a ir al JavaScript. Entonces, en el JavaScript normalmente deberíamos trabajar todos con funciones. Todas las cosas deberíamos meterlas en funciones y poder encapsular nuestro código en las funciones para que sea más manejable. Y la primera función que vamos a hacer es jugar. Y yo debería decirle en qué casillero hice clic. Entonces yo le voy a decir la posición del 1 al 9. Y acá voy a recibir el ID del casillero que le acabo de hacer clic. Y vamos a mostrar un alert con ese ID. Entonces nos faltaría definir el evento. Vamos a copiar acá. A todas las casillas le vamos a poner un ID. Y a todas las casillas, y esta va a ser, no sé, casilla 1, casilla 2, casilla 3, hasta la casilla 9. Y a todas las casillas les vamos a dar el evento onClick. Cuando yo le haga clic a una casilla, tengo que llamar al método que acabamos de hacer, que era jugar. Y tengo que decirle en qué casilla hice clic. La C del 1 al 9. Creo que con eso es suficiente. Entonces vamos a identificar las casillas del 1 al 9 y vamos a pasar ese valor por parámetro. Con eso deberíamos tener un casillero que cuando hacemos clic en un elemento nos muestra la casilla a la que le hicimos clic. En este caso a la C1, la C5, C9, C6. Entonces ahí tenemos identificado a qué elemento estamos haciendo clic. Todavía no hemos hecho mucho en JavaScript, solamente estamos mostrando eso por pantalla. Entonces en el HTML estamos enviando el evento onClick a cada una de las celdas, y en cada celda envío el ID de la casilla correspondiente. Eso me va a permitir que yo pueda marcar la casilla en JavaScript, ya sea con una X o con un círculo. Entonces nos devolvemos al JavaScript. Vamos a tener que ir alternándonos. Entonces vamos a definir, por ejemplo, una variable turno, y acá vamos a definir el turno de qué. Si parte de la X, parte del círculo, ahí ustedes escriben la que quieran. Y lo que tenemos que hacer acá es marcar la casilla que acaba de llegar con una X o con un círculo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar la casilla. Vamos a sacar el elemento. El elemento va a ser igual a, como tenemos el ID, document, get element
vaya ID, y acá el ID es el mismo que pasamos por parámetro. Ahí voy a tener el elemento que quiero marcar. Por lo tanto, a ese elemento usamos el inner HTML para escribir en pantalla el turno. En este caso sería el X. Entonces ahora debería marcar X en cada casilla que nosotros le hagamos clic. Ahí estamos cambiando internamente. Como se ve poco, voy a aprovechar de agregarle una clase ocupado, por ejemplo, y acá le vamos a cambiar el color a negro. Y dijimos que para cambiar las clases tenemos el class list, y acá puedo usar el add o el remove. Entonces acá le voy a agregar una clase y esa clase va a ser ocupado. Entonces debería mostrar las X. Y ahí tenemos la primera parte de dibujar el tablero. La segunda parte es que vaya alternando. Primero una X y después un círculo. Primero una X y un círculo. Y eso es básicamente agregarle un if. Una vez que dibujo, preguntamos nomás si el turno es igual a X. Ahora el turno va a ser igual a círculo. Y si no, el turno va a ser igual a X. Entonces básicamente eso nos va alternando un círculo, una X, un círculo, una X. Entonces ahora debería ir cambiando. Un círculo, una X, un círculo, una X, un círculo y una X. Ya. Con eso tenemos la mitad de la pega lista. Vamos a ir alternando las X y los círculos con un if. Preguntar si el turno de la X ahora le toca al círculo, si el turno del círculo ahora le toca a la X. Acá yo puedo cambiar cualquier elemento, si se fijan. Si le hago clic, lo cambio de círculo a X. Y lo que nos faltaría ahora es poder validar si alguien ganó o no. Entonces, voy a descartar este código, lo voy a meter a otra función que le voy a poner marcar. Porque siempre es bueno ir separando esto en funciones. Marcar el ID. Recibimos el ID, sacamos el turno, lo marco como ocupado, marco la X o el Y y hacemos el cambio de elemento. Función marcar. Tengo doble corchete. Ese va ahí. Ese va ahí. Yo creo que está bien. Sí, está funcionando. Ya. Una vez que yo marco, tengo que validar. Validar tablero. Y para validar el tablero, yo tengo varias posibilidades para poder hacer un juego de gato. Podría ser el 1, el 2 y el 3, o el 4, el 5, el 6, o el 7, el 8 y el 9. Y esas son las líneas horizontales. Para las verticales podría ser el 1, el 4 y el 7, o el 2, el 5, el 8, o el 3, el 6 y el 9. Con eso vamos a tener los que ganan horizontal. Y en las diagonales 1, 5 y 9 y 3, 5 y 7. Y ahí vamos a tener las dos diagonales. Esas son las 8 posibilidades, digamos, de que yo tengo que evaluar. Acá podríamos hacerlo a puro if.
y vamos a tener, no sé, como 24 y vamos a tener un montón de condiciones para poder evaluar. Pero lo más sencillo es que nosotros hagamos nuevamente, cuando tenemos el método validar tablero, function validar tablero, y acá nosotros llamemos a otro método, por ejemplo, validar línea. Function validar línea. Y en validar línea vamos a pasarle tres parámetros, que son los tres casillas que yo quiero validar si es que es ganador o no. Entonces de esta forma yo hago el código de validación una sola vez, en validar línea, y acá en validar línea lo único que tenemos que hacer es pasarle las líneas que quiero validar, que sería el C1, el C2 y el C3. Esa sería la primera validación. Después sería el 4, el 5 y el 6. Después sería el 7, el 8 y el 9. Después las horizontales, que sería el 1, el 4, 7, el 2, el 5 y el 8, el 3, el 6 y el 9. Y después las diagonales, que sería el 1, el 5 y el 9, y después sería el 3, el 5 y el 7. Entonces ahí tenemos todas las validaciones que podemos hacer, las 8 líneas que podemos validar. Y la validación básicamente involucra ver si es que nosotros tenemos las tres líneas iguales, ¿no? O sea, los tres elementos de cada una de esas casillas, si es que son iguales, significa que sí ganó, si es que son distintos, significa que no ganó. Entonces tenemos que sacar tres variables: get element by id, el primero es el a, y de acá sacamos el contenido, el inner HTML. Entonces vamos a tener tres variables, una va a ser el a, otra va a ser b, otra va a ser c. Y esos tres elementos hay que compararlos si son iguales. Entonces si es que el b1 es igual al b2 y el b2 es igual al b3. Si el 1 es igual al segundo y el segundo igual al tercero, significa que los tres son iguales, por lo tanto vamos a tener un ganador. ¿Qué pasa si ganamos? Tenemos que mostrar en algún lado que ganamos. Entonces, voy a devolver al HTML, vamos a agregar una columna más. Div. Le vamos a poner una columna de 12 para que ocupe todo el espacio y va a ser un alert. Que sería el que está acá abajo, un margen top de 3, puede ser. Y ahí tiene un poco de aire para que respire. Y la información original es comienza, ¿quién comenzaba? X. Entonces comienza X y a esto le vamos a dar un ID que podemos ocupar en algún lado y le vamos a poner info. Entonces en ese casillero vamos a mostrar la información de juego. ¿Qué vamos a mostrar? Primero quién comienza, luego el turno de X, el turno de O, para ir viendo a quién le toca.
Y también, como vamos a mandar varios mensajes, podemos hacer una función nuevamente, no sé, info, que reciba por parámetro el mensaje que quiero mostrar y lo envío. Entonces sería document.get element by id, info le pusimos a eso. Esto va a ser inner HTML MSG. Con eso nosotros podríamos tener el mensaje enviado. Para cualquier cosa que mandemos a nuestra función info debería aparecer ahí. Entonces podríamos cambiar, por ejemplo, quien jugó, y después acá diríamos info es el turno de turno. Entonces ahí podemos tener el mensaje de quién va a jugar. Entonces comienza X, hacemos clic, dice es el turno de círculo, es el turno de X, el turno de círculo, y ahí nos va mostrando a quién le toca, hasta que eventualmente alguien gane. Acá hubo un ganador, por ejemplo. Entonces acá deberíamos mostrar que hubo un ganador. Teníamos validar línea, si es que los tres elementos son iguales, tenemos un ganador. Entonces sería círculo X, y ahí cuando cambia el X ya nos sale el mensaje, tenemos un ganador. Ya, llevamos la mitad de la pega hecha. Segunda cosa que tenemos que hacer es mostrar quién ganó. Entonces, y acá yo puedo seguir jugando. Entonces, una es detener el juego cuando ya alguien ganó, y segundo es mostrar quién ganó. Entonces lo que vamos a hacer a estos mismos elementos que nosotros teníamos acá de los casilleros, vamos a agregar una clase ganador, verde, y el color para que se destaquen cuáles son las celdas ganadoras. Entonces eso se va a llamar ganador. Tenemos un ganador y cambiamos, le agregamos las clases document get element by id c.classList.add ganador. Y este es el A, al B y al C. Ahora, si es que alguien gana, nos muestra ahí en el tablero quién ganó. Pero todavía seguimos jugando. Si encuentra otro ganador, lo vuelve a marcar. Entonces lo que nos falta es detener el juego. Para eso definimos una variable solamente. Por ejemplo, jugando igual a verdadero. Y si encontramos un ganador, jugando igual a falso. Cambiamos la variable. Y nuestro método jugar pregunta si es que todavía estamos jugando. Si que todavía estamos jugando, marca y valida. Si es que no estamos jugando, ya no debería responder a nada. Ahí sí, tenemos el ganador, nos muestra quién ganó, y el tablero ahora ya se deshabilita, porque ya sabemos que ganó alguien. Nos falta el caso de que no haya un ganador. Si yo, por ejemplo, acá seguimos jugando sin que nadie
llegue. Va a decir el turno de círculo, pero ya no hay más espacio donde jugar. Entonces yo tengo que en algún momento declarar empate. Y la forma de saber si es empate, básicamente es contar los movimientos. ¿Cuántos movimientos se han jugado? Si ya hicimos 9 movimientos y nadie ganó, es porque ya no hay más espacio para jugar en el tablero. Entonces declaramos una variable, movimientos, que parte en 0. Cada vez que yo marco algo, cuenta un movimiento. Entonces lo marco y contamos un movimiento más. Y al final nosotros vamos a tener que definir si es que ya fueron los 9 movimientos. Si movimientos es igual a 9. Si es que ya hice los 9 movimientos, jugando pasa a ser falso, porque se acabó el juego, y mandamos un info al mensaje empate. Y acá hay una condición de borde que tenemos que analizar. Si es que yo, por ejemplo, empato, bueno, ahí ya gané. Entonces tenemos un ganador y el juego se bloquea. Ese es el primer caso. El segundo caso es que empatemos. Empate y el juego también se bloquea, porque no hay más espacio. El tercer caso que nos falta considerar ahí es que yo gane en el último movimiento. Ahí yo gané en el último movimiento, pero acá me dice empate, porque ganó y después preguntó si que había nuevo movimiento y me mostró el empate. Entonces lo único que tenemos que agregar acá es y si todavía estamos jugando. Si es que yo gané, se canceló el juego antes y ahí debería funcionar. X, círculo X, ahí sí. Entonces lo marca, tenemos un ganador. Ahí tenemos todos los elementos y lo último que podemos hacer un poco para que esto parezca más juego de gato, sacar estos bordes de acá. Y definir un par de bordes verticales y horizontales. Entonces sería border top en una fila vamos a poner solamente arriba y abajo y en la otra a los costados. Este sería left, right. Entonces B1 sería 4, 5 y 6. A las clases B1. Y 2, 5 y 8 serían B2. 2, 5, 8. Y ahí ya tiene cargado. Entonces, ahí tenemos el método, tenemos la información, el turno de X, turno de círculo, nos muestra el ganador, se bloquea el juego, controlamos empate y tenemos toda la lógica implementada. Si revisamos de nuevo nuestro código,
el HTML solamente tenemos las casillas con el evento onClick. Cada casilla tiene un identificador para saber a qué casilla estamos accediendo. Cada vez que hacemos clic a una casilla enviamos ese identificador y tenemos algunas clases para poder visualizarlas solamente que se vea de forma correcta, y un elemento final que lo usamos de información para poder mostrar mensajes por pantalla. A nivel de el CSS tenemos una clase para el tablero, para definir el tamaño del tablero, una clase en la casilla que nos permite también definir el tamaño de la casilla, un par de colores, una clase para la que ya está ocupado para destacar la X o el círculo, una clase para el elemento ganador y dos clases, una para las líneas horizontales y otra para las líneas verticales, para poder dibujar el tablero, el gato. Y a nivel de JavaScript tenemos una función jugar, que es la principal función que llamamos, que si es que todavía estamos jugando, marca la casilla y valida el tablero. Marcar la casilla involucra dibujar el elemento del turno, ya sea la X o el círculo, marcarlo, agregarle la clase de que ese elemento está ocupado y cambiar el turno, si es que era X a círculo, si es que es círculo a X. Luego mostramos un mensaje por pantalla y contamos que se hizo un movimiento. Y el validar tablero involucra validar 8 líneas. Las 3 primeras son las horizontales, las 3 segundas son las verticales y las 2 últimas son las diagonales. Cada validación de la línea es lo mismo. En el fondo es validar que si los 3 elementos de la línea son iguales. Entonces, si es que el 1 es igual al 2 y el 2 es igual al 3, tenemos un ganador. Marcamos cada uno de esos elementos que ganaron como ganador. Eso lo que hace es cambiarle el fondo a verde y cambiamos la variable de juego para que el juego se cancele en ese mismo instante. Finalmente, contamos la cantidad de movimientos. Si es que llegamos a 9 movimientos y nadie ha ganado, el juego termina en un empate. Y también implementamos esta pequeña función info que nos permite mandar un mensaje por pantalla de información. Si se fijan, cada cosa es más fácil meterla dentro de una función y la función hace su propia pega y no tener un solo método que haga todo el código, porque el método probablemente sea mucho más largo de lo que tenemos acá, porque por ejemplo ya cada una de estas líneas sería todo eso. Entonces sería todo eso ya por 8. Con eso ya tenemos un montón de líneas más. Ahí tenemos entonces el juego del gato implementado con JavaScript.